Muy buenas tardes a todos. Mi presentación, que va a ser vía conferencia virtual, trata de la ecología molecular de las especies de Luxomia, que son los principales vectores de la leishmaniasis. Y este estudio tiene como origen pues la parte esta de que las preocupaciones que a nivel clínico que se tiene y a nivel terapéutico y a nivel de la identificación de las leishmanias, las variaciones que han visto, que han presentado los colegas en las presentaciones anteriores, donde encuentran diferencias entre las formas clínicas de la leishmania y entre los mismos parásitos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cuál podría ser el origen de toda esta situación que nos compete para poder controlar esta enfermedad? Y pues de ahí viene la iniciativa de estudiar a nivel molecular de estos insectos, sus variaciones con respecto al entorno y explicar las adaptaciones, la supervivencia de estos grupos en lugares peridomiciliarios o pues en la misma transmisión. Básicamente, pues aquí la leishmania es transmitida por un flebótomo. Aquí vemos una imagen donde están las características morfológicas o cómo vendría siendo él a simple vista, y pues que él es transmisor de un parásito leishmania que produce una enfermedad que con la categorización denominada leishmaniasis. Es causada por un protozoario, como lo dije hace un momento, y por el vector Luxomia, y esto es una enfermedad zoonótica que puede ser transmitida a los seres humanos. La Luxomia, existen aproximadamente 900 especies registradas a nivel del mundo. 450 especies al menos están en América Latina o en América en general. De esas 900 clasificadas taxonómicamente, 76 especies son reportadas en Panamá y 6 de ellas son incriminadas en la transmisión de la leishmania. Se le conoce vulgarmente o en léxico vernacular como chitra, ején, ale blanco, etcétera, etcétera. Son insectos pequeños de 2 a 5 milímetros de longitud y pues varían de coloración, que es un patrón que realmente no se utiliza para hacer identificaciones a simple vista. 6 de esas 6 tenemos registrada la Luxomia panamensis, Luxomia gomesi, Luxomia sanguinaria, Luxomia ilephylecto, Luxomia trapidoide, Luxomia olmeca bicolor, y en el cuadro mostramos las que han sido reportadas a nivel de toda Latinoamérica, el tipo de leishmania que ellos transmiten. Estos grupos son originarios de bosques tropicales que brindan todos los factores bióticos para mantener su ciclo biológico. Sin embargo, por muchos años este ambiente se ha estado destruyendo mediante la deforestación, la actividad antropogénica, que provoca pues que estos grupos salgan y invadan otros nuevos hábitats, que es su dispersión. Esa pérdida de hábitat pues es lo que nosotros hemos identificado como un cambio en el ciclo ecoepidemiológico de estos grupos. Se asume que tienen una adaptación en el peridomicilio y pues aumentando el riesgo de la enfermedad. Basado en esto, nosotros nos planteamos una hipótesis, que es ver si las modificaciones en el paisaje, o sea, la deforestación por los factores antropogénicos, para actividades de todo tipo, ganadería, urbanización, etcétera, etcétera, tenía pues alguna relación que provocara un cambio en la estructura y en la diferencia genética de estas poblaciones.
Para ello nosotros hicimos colectas a nivel de toda la República de Panamá, principalmente en las áreas que se habían reportado los casos antiguos, casos nuevos. Consideramos lugares que fueron bosques tropicales que aún se mantienen y lugares fragmentados cercanos a esos bosques tropicales y áreas rurales que han ido expandiéndose en unas áreas fragmentadas que también pertenecieron a parte de esos bosques tropicales. Y así nosotros, casi por toda la cordillera central, hicimos una colecta masiva en las cuales capturamos, determinamos la composición de especies en cada lugar, cada uno de estos sitios, prevaleciendo una frecuencia de especies de al menos 3 vectores en cada lugar. Los principales, Luxomia panamensis, Luxomia gomesi y Luxomia trapidoi. Aquí los vemos toda la distribución y los patrones de colores de cada uno de los lugares de colecta y la abundancia o la frecuencia de las especies que estuvieron distribuidas. En verde, Luxomia panamensis, en azul, gomesis, y en rosado, trapidoi. Nosotros categorizamos cada área, hicimos colectas en los bosques fragmentado y rural, y así los categorizamos, y hicimos un análisis de Kruskal-Wallis para determinar si existían diferencias significativas entre esas áreas. Encontramos que por lo menos las 3 primeras especies que prevalecen en el mapa de distribución mantuvieron una diferencia significativa entre los tipos de hábitat. Pero este estudio, este análisis, solamente nos indicaba que era diferente entre los tipos de hábitat o el paisaje donde nosotros hicimos la colecta. Para poder entrar y ver una asociación más directa entre las especies, lo que hicimos fue un análisis de correspondencia simple, en la cual nos identificó la preferencia de cada una de esas especies en relación al paisaje donde fue colectado. Entonces teníamos Luxomia gomesi y Luxomia trapidoi que estuvieron más cercanas y más relacionadas a hábitat que estuvieran en un lugar de paisaje fragmentado, mientras que Luxomia panamensis, Luxomia olmeca y Luxomia lefileito a lugares que eran más bosques tropicales, húmedos, con toda la composición y heterogeneidad de la vegetación. Aquí, luego de hacer este ensayo, esta parte descriptiva, en la parte del análisis, identificamos pues que el grupo que podríamos analizar como para responder nuestra pregunta podría ser Luxomia gomesis. De ahí nosotros separamos todo el material y hicimos análisis moleculares para identificar cuál era la variación genética y flujo genético y qué me podía decir esa información en cuanto a la dispersión de estos grupos y pues la relación que podía tener con las enfermedades que se están incrementando, la enfermedad que se ha estado incrementando en número de casos en estos últimos años. Aquí vemos una figura con los caracteres morfológicos de la genitalia que son contundentes para la identificación de estos grupos. Entonces nosotros nos propusimos estos objetivos: el flujo de genes y el potencial de colonización de Luxomia gomesis, que era algo que nosotros queríamos determinar al hacer los análisis de genética poblacional, y que estas variaciones pues también nos dieran lo que era la capacidad migratoria de estos grupos y su variación que podría afectar la competencia vectorial y que pues posteriormente con análisis a largo plazo también podría estar ligada a los patrones que tienen que ver con la parte clínica, los patrones, los diseños de las mismas heridas en sí con la enfermedad, ¿no? Y la determinación de las especies críticas, que son especies que se ven morfológicamente para los taxónomos
y que ellas pues podrían estar en un proceso evolutivo y que este proceso evolutivo también tenga una influencia en la incidencia clínica de esta enfermedad. Nosotros agarramos todo el territorio de Panamá y lo subdividimos en tres poblaciones genéticas, tres poblaciones imaginarias, en las cuales consideramos los siguientes criterios. Desde el comienzo de la cordillera, desde las divisiones políticas de Panamá hasta donde comienza a declinar el nivel, se empieza a observar ya una altura de las montañas aproximadamente de unas 300 a 400 metros de alto, se consideró como las poblaciones de luxomias del oeste. Todas aquellas que estaban entre el decline de la cordillera central y el canal de Panamá se consideró las poblaciones centrales, y aquellas que estaban después del canal de Panamá se consideraron las poblaciones del este. A todos estos grupos, cada una de las especies colectadas, se le hicieron extracción del DNA, se analizó 2 marcadores genéticos, uno mitocondrial y otro nuclear, para cotejar los análisis filogenéticos o filogeográficos de estos grupos, y pues se secuenció el citocromo y también el nuclear, y se analizó con bioinformática especializada para lo que es determinar medio diferentes parámetros, lo que es la capacidad vectorial, el flujo genético y esas cosas que mencionamos en los objetivos. Los estimadores de genética poblacional que nosotros analizamos fueron diversidad genética, que es el número total de las características genéticas dentro de cada especie. Ahí evaluamos lo que es la diversidad de los haplotipos y la diversidad nucleotídica. Realizamos un análisis de estructura poblacional que vemos a través de un análisis de varianza molecular dentro y entre las poblaciones de una especie, considerando que ellas, cuando uno traza un límite imaginario, que sería la población de ellos en un lugar específico, mantienen una variación, y aquellas que pueden ser de la misma especie con una distribución totalmente distinta o ubicada en otro local, compararlas entre ellas, ¿no? También, para verlo un poco más como más fino, hicimos una diferenciación genética, que es la diferencia de las frecuencias alélicas a través de un parámetro FCT o Pairwise. Y también pues esta diversidad fenotípica la relacionamos genealógicamente para ver cómo era su estructura a nivel de la geografía. Esto lo conocemos como redes de haplotipos. En los resultados de genética de la diversidad genética, nosotros obtuvimos lo siguiente. En la diversidad de haplotipos, la diversidad fue totalmente alta, utilizando los 2 parámetros. Claro que el mitocondrial nos dio una diversidad mucho más alta que la información que nos generó el marcador nuclear, porque el marcador nuclear mostró ser más conservado. Y la parte de la diversidad nucleotídica se mantuvo baja para los 2 grupos, para todos los grupos, y también los 2 marcadores generaron esa información. En el análisis de varianza para determinar la estructura de las poblaciones, encontramos que a nivel jerárquico de las poblaciones entre y dentro de un área determinada, se mantenía un nivel de diferenciación alto, o sea que las poblaciones demostraban un grado de diferenciación entre ellas, y que esto pues se podría explicar mediante los factores climáticos
y también vegetativos o la composición vegetativa de los hábitats de estos grupos que varían de una región a otra. O sea, no es lo mismo Bocas del Toro que Darién. Entonces, al tener estas dos poblaciones totalmente, compararlas entre ellas y decir que son diferentes, pues es porque algún efecto, tanto del clima como de los hábitats, está influenciando dentro de su flujo genético, que tiene que ver con la dispersión o que tiene que ver con la adaptabilidad de estos grupos. Aquí vemos la variación genética de los grupos a través del marcador mitocondrial. Vemos que al menos un 86% de todos los individuos son variables, en cuanto que el marcador nuclear nos da un 95%. Cuando hicimos el cotejo ya un poco más fino, comparando poblaciones con poblaciones directamente, que fue lo que mencioné hace un momento, que eran los estimadores FCT, encontramos que las poblaciones del oeste, aquellas que están distribuidas en su mayoría cercanas a Bocas del Toro y la Cordillera Central, mostraron ser diferentes con las poblaciones central y las poblaciones del este. Y aquí vuelvo y repito que estas variaciones posiblemente se estén dando tanto por las variaciones climáticas o microclimáticas de todo el ambiente del territorio de Panamá, como también los cambios dentro del hábitat en cuanto a paisaje y posición geográfica. Aquí vemos que con el marcador nuclear no encontramos ni una diferencia significativa, lo que indica pues que el marcador fue muy conservado a brindarnos una información un poco más fina con respecto, ¿no? En las redes de haplotipos encontramos lo siguiente: las poblaciones están genealógicamente relacionadas entre las tres poblaciones que caracterizamos. Aquí vemos un clúster con un haplotipo central, en la cual nos indica que casi la mayoría de las poblaciones que fueron analizadas mantenían al menos el haplotipo S repetitivamente en sus poblaciones, y vemos cómo ellas se van digregando dependiendo del lugar, casi en su mayoría en amarillo, que correspondía a las poblaciones centrales, que fueron las que más mostraron que se digregaban en la parte central, ¿no? O sea, que estas poblaciones prácticamente se están moviendo en ese entorno del área central, que corresponde a los sitios de Coclé, Capira, Colón y el área del Canal de Panamá. Son esas poblaciones en las cuales nosotros describimos. Y hay un segundo clúster donde también se muestra lo mismo, o sea, se comparte un haplotipo en común, y de ahí se digregan las variaciones genéticas de algunas de esas poblaciones, algunos individuos de esas poblaciones. Pero entonces, cuando vemos el clado C, que es el tercer clado que nosotros generamos, ese clado muestra una diferencia significativa entre todos los grupos. Ya cuando habíamos hecho los análisis anteriores, nos encontramos que ya habían diferencias significativas, pero diferencias significativas de quiénes. Y la red de haplotipos nos brinda esta información al decirnos a nosotros que este grupo en particular, que se encuentra casi todas las poblaciones recolectadas que pertenecen a este clado, corresponden a la provincia de Bocas del Toro, entre el área de la Cordillera Central, Valle Risco, Silencio, etcétera, etcétera. Estas especies fueron diferentes, lo que nos está indicando en que hay un proceso que ya se está dando, que lo estamos evidenciando aquí, un proceso de cripticismo por parte de estos grupos. Y eso es muy influyente en la transmisión de la leishmaniasis y consecuente a la exacerbación de la misma leishmania a nivel clínico.
Un ejemplo, no lo tengo aquí ahora mismo, pero un ejemplo de eso, de los estudios que se han realizado de esta misma manera, es las comparaciones filogenéticas de Luxomia longipalpi, que muestran las especies crípticas a nivel de toda América y la relevancia que tiene las poblaciones crípticas de América Central con la América del Sur en la forma en que ellos transmiten la leishmania visceral, una en forma cutánea y la otra en forma visceral. Eso es un tema para presentar también en el comité más adelante y explicar otros parámetros, por ejemplo, el rol de la saliva en la transmisión o en la exacerbación de los parásitos y la leishmania, cómo lo modula el mismo individuo a través de sus variaciones genéticas para la producción de las proteínas que forman parte de todo un complejo de competencia vectorial. En cuanto al marcador molecular, pues no nos presenta nada significativo. Todas las poblaciones se encuentran enlazadas en un solo haplotipo. Prácticamente nos indica que no hay un flujo genético tan evidente como lo muestra el marcador mitocondrial. Aquí vemos remarcar los clados, las especies que estamos considerando que son candidatas a especies críticas, y lo que nos revela el análisis del marcador nuclear. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Todos estos análisis tal vez confusos por los algoritmos y la estadística extraña, que también me costó a mí relacionarme con ella. La bioinformática está a través de obtener información a nivel muy molecular y extrapolarla a lo que nosotros vemos hoy día, ¿no? La alta diversidad de los haplotipos entre las poblaciones indica el flujo genético de estas especies que le permite adaptarse y sobrevivir ante la pérdida de su hábitat. Vemos en las redes de haplotipos, vemos en la diversidad genética que fue alta, vimos todos los colores, los patrones de colores. Ustedes pueden imaginar cuántos, homologando, haciendo una homologación de los grupos, cuántos serían chinitos, cuántos serían negritos, cuántos serían gorditos, cuántos serían cabellos negros, azules, verdes y así sucesivamente. O sea, toda esta diversidad, crisol de raza sería una palabra homóloga, nos muestra pues que estos grupos sí ante los cambios y la pérdida del hábitat, sí se han adaptado al medio que están hoy día y sobrevivir en este medio para su transmisión. Estas variaciones genéticas de las poblaciones evaluadas mediante estos estimadores demuestran también la capacidad de dispersión y su potencial migratorio. Con esto nosotros queremos inferir de que estos grupos no solamente están en un lugar específico. Si se cortó el hábitat, ellos se quedaron ahí, no. Ellos se movieron a otro lugar donde ellos hacen un recambio de especies, ellos vuelven a colonizar, y esta dispersión podría ser asistida por otro animal. Se piensa que las luxomias, como ellas viven forrajeando y alimentándose de sangre de algunos mamíferos, y pues en momentos de picada pueden estar movilizándose de un lugar a otro y caer en otro lugar para continuar un desarrollo. Esto ha sido documentado a nivel de fósiles, donde se han encontrado en ámbar un micro hábitat dentro de los animales hospederos de las especies de Luxomia, en las cuales ellas tienen estructuras que usan como anclaje en los pelos de los bichos. Lo usan como anclaje, y que bueno, pues en un momento dado ellas tienen que salir porque ese no es su hábitat natural, y sus huevos y sus larvas tienen que crecer en otro lado. Entonces, esa es una explicación documentando todo esto para pues decir que sí, ellos se dispersan, que por eso nosotros vemos una amplitud en los números de casos y vemos más lugares infectados y vemos
cómo lugares que eran antes bosques se fueron deforestados y a unos cuantos metros o kilómetros hay gente infectada con leishmania. Esa es la capacidad que él tiene de volar de un lugar a otro. La fuerte diferenciación genética detectadas entre las poblaciones denominadas como indican procesos de especiación o especies crísticas. Esto se sustenta con las redes de haplotipos. Como les dije hace un momento, el concepto de especies críticas en los estudios, en el análisis de estas enfermedades es muy importante, ya que se está dando un proceso evolutivo, sí, de estos grupos, las cuales la están llevando a diferenciarse entre ellas, donde una no puede tener acceso a la otra genéticamente y en comportamiento también, porque no se pueden entrecruzar entre sí, sino que también nos da una visión, nos da más parámetros para determinar los cambios que se puedan dar en la epidemiología de estas enfermedades, de esta enfermedad. Bueno, eso también se ha visto en la malaria, en el Aedes aegypti, que las especies críticas tienen un rol importante en la transmisión, aumentando o no el potencial de la capacidad vectorial de los individuos críticos. Se hipotetiza que la cordillera central es una barrera natural y que es la que ha dado origen pues, a que estas especies se tornen críticas, y que así identificamos que el flujo genético de esas poblaciones no es como una barrera y limita ese flujo, teniendo en cuenta pues que toda la diversidad se manifiesta después de los 400 metros de altura, según los datos que estamos mostrando. Toda esa diversidad queda, y los grupos circunscritos, porque no, por alguna razón que tiene que ser biológica y entre relación hospedero, no permite que estos grupos pasen de un cierto rango de tienen un rango de altura en la cual no se pueden dispersar. Por otro lado, consideramos que otros factores, tanto climáticos como geológicos, han influenciado la diversidad genética de estas especies. ¿Qué quiere decir esto? Como hace un momento le expliqué, que los cambios climáticos o las variaciones climáticas, las variaciones abiotípicas del microclima, pueden ser un factor determinante para que estas especies pues, se diferencien una de la otra. Por ejemplo, los que toman más sol son más negritos, y los que están en un área como más oscura, en el sentido de que las condiciones climáticas, más tiempo de nuboso, etcétera, etcétera, se muestren un poco más claros. Todas estas variaciones pueden influenciar. Y pues a nivel geológico, los datos, aunque los análisis no llegaron hasta allá, hasta la parte geológica, nos muestran que hay un proceso mucho más allá, desde el surgimiento del canal del Istmo de Panamá, que pueda estar relacionado a que estos grupos sufran un proceso de bivariancia que los lleva a la especiación, y que explicaría lo que es la especie crística. En las consideraciones finales tenemos que la relevancia de estos estudios es para explicar la epidemiología de la leishmaniasis cutánea, al demostrar su adaptabilidad a nuevos hábitats o a nuevos ambientes, específicamente cuando observamos que la enfermedad tiene un ciclo selvático y en su inicio, y cambia a parte domiciliaria en los mismos vectores reportados. Entonces, yo no traje esa parte a la conferencia, porque ya sería explicar otras cosas que hemos estado realizando, y era precisamente establecer este rol peridomiciliario de estos vectores y la transmisión y el riesgo que hay en tener la cercanía de todos los componentes para que incremente la enfermedad en épocas o en tiempos determinados o no determinados, ¿no?
Entonces, la información genética a nivel de poblaciones nos ayuda pues a inferir este cambio domiciliario, pero con los otros estudios nosotros estamos viendo también otros patrones que no teníamos registrados antiguamente, que era el rol pues ya de los cambios de hospederos y la concomitancia de varias especies en un solo vector de Leishmania. Muchas gracias por brindarme este espacio y también pues por yo poder mostrar mis datos, pero también pues quiero agradecer al MINSA por toda los apoyos que nos han brindado en cuanto a la documentación de casos clínicos, al doctor Néstor, que siempre me ha apoyado en los estudios de los vectores, a CENACYT y a la Universidad de Panamá, que son mis principales financiadores, bueno, y también a Brasil en el Fiocruz y también a la Universidad Federal de Viçosa, quienes auspiciaron estos proyectos al inicio. Muchas gracias.